Hola, buenas noches a todos desde las redes del Museo Amparo en Puebla. Estamos aquí ahora sí que en vivo con Lake Berea. Vamos a hacer una presentación y una plática sobre su más reciente libro, una inigualable visita, residencia que hicieron a la Fundación Joseph y Annie Albers, y nos hablarán de este proyecto que las llevó pues a realizar una serie de fotografías y además maravilloso libro del que hablaremos hoy. Soy Ana Elena Malé, curadora especializada en diseño, y me complace muchísimo estar aquí, invitada por el Museo Amparo. Estamos con Lake Berea, Carla Berea y Francisca Rivero Lake, binomio de fotógrafas, yo les digo de cabezas de la lente, de miradas especiales, que se han dedicado un poco a hacer estas paparazzas modernas, que nos han traído unas nuevas miradas sobre el modernismo en el mundo, no solo en México, ¿no? La arquitectura moderna y sus distintas caras. Carla, Pancha, ¿cómo están? Y está con nosotros también Uciel Karp, diseñador gráfico, editor, director de taller de comunicación gráfica. Uciel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, hola. Pues, pues vamos a iniciar ¿no? esta velada, este diálogo y hablar y hacer un homenaje a través de su mirada, Lake Berea, de estos personajes increíbles eh, que han sido tan importantes para México y que sobre todo México ha sido tan importante para ellos. Y llevamos planeando tanto esta presentación, ¿no? Desde que tuvieron esta pieza, que ya no está desgraciadamente desde hace un par de semanas en el Museo Amparo, y estábamos esperanzados todos y todas que íbamos a lograr hacerlo en vivo, pero bueno, ya nos acostumbramos también a la virtualidad, que nos da muchísimos beneficios. Y Uciel tiene algo que nos va a compartir, y que quizá de ahí podemos, ¿no? Empezar este diálogo y este intercambio de ideas. Bueno, pues muchas gracias chicas por la invitación. Muchas gracias Elena y muchas gracias también al Museo Amparo. Había escrito un texto porque ya teníamos, como bien dijiste, presentar este libro con anterioridad. Pero bueno, creo que todo esto sigue bastante actual. Bueno, me siento muy contento de estar acá. Estos últimos años he pasado bastante tiempo trabajando con Carla y Francisca desde diversos proyectos, desde distintas miradas. Ese tiempo juntos no es tribal, provoca que también pueda hablar desde un espacio muy cercano. Digo también, ya que es una emoción de cercanía e intimidad lo que percibo en su relación con los archivos de Annie y Joseph Alberts. Los Alberts desarrollaron muchas plataformas para compartir sus creaciones. El hilo conductor de todas ellas es sin duda la accesibilidad a lo estético, la cercanía con un modo de vida que resulta en una convivencia con lo que hacen bien. Nada intrusivo. Bastaron muchas horas diseñando un mundo que fue amable, que te surgían en tu intimidad sin invadir, acompañándote. Diseñaron para la vida cotidiana. Nada heroico, ninguna medalla se ha otorgado a esa dimensión del vivir. El trabajo de Lake Berea es totalmente coherente con ese movimiento. Se desarrolla desde una misma emoción, de hacer de la vida cotidiana un espacio de reflexión estético constante, de habitar lo cercano, abrazarlo y dejar que te toque. La residencia que hicieron en el otoño de 2017, en medio del bosque en Connecticut, les permitió sumergirse en una gran cantidad de archivos, materiales y objetos que ahora a través de su mirada nos invitan a reflexionar sobre lo que quisieron conservar los Alberts. No es muy diferente una máquina de escribir de la foto de la tarjeta de crédito de Sears Roebuck. Ambas están ahí para recordarte que lo que haces todos los días es aquello que te sostiene. Conocer los espacios, la que alguna vez fue su casa, la constelación de objetos, o mejor dicho, las dinámicas que sostenían los Alberts a través de las miradas de Lake Berea, resulta muy enriquecedor para nuestros espacios, para nuestra vida cotidiana. Ningún objeto se vuelve irrelevante, todos se integran en una gran complejidad que involucra habitar un espacio y, como bien narran, ver el telar donde se tejió la modernidad. Nuestras vidas se vuelven relevantes desde la intimidad que nos contiene.
Revisar estos espacios, reconocerlos y recordarlos a través del libro que tenemos aquí, nos transforma cotidianamente. De Ani, una combinación de artículos periodísticos sobre técnicas de tejido, descubrimientos de arqueología mexicana y peruana, pictogramas, citas recortadas de filósofos y artistas, fotografías, caricaturas, mapas, etc. De Joseph, una vasta exploración de colores, preparación de tonos, matices, contrastes, fotogramas y artículos personales de ambos. Repito, no son los megarrelatos ni son los templos gigantes, sino lo que está cerca, lo que importa porque nos asienta. Como miembro del equipo que creó Centro, una universidad de diseño, evidentemente la Bauhaus, los Alberts y la Black Mountain siempre han sido referentes en mi trabajo. Pensar en la educación ahora, desde estos espacios íntimos que nos develaron en este trabajo, se vuelve también un reto. Cómo diseñar una educación en la que lo cercano importe, cómo transformar de la convivencia, cómo dejar atrás los discursos cargados de expectativas y competencia. Evidentemente, esta reflexión que ahora hago ha estado siempre en el trabajo de los Alberts. Sin embargo, es hasta ahora que reviso este libro que se vuelve tan clara, tan evidente y me llena de ganas de que tenga repercusiones en mi hacer. Celebro también las narrativas que hacen sobre la visita a los espacios, las conversaciones y los detalles que nos cuentan, lo que pasa por sus mentes, pero sobre todo la delicadeza en el acercamiento al archivo. Hay un respeto, una complicidad que se manifiesta en cada fotografía. Esa calidad de la relación transmina a la mirada nuestra, en la que al volver a casa surgirá y tendremos hacia nuestros objetos. Si los Alberts transformaron la vida cotidiana de muchas personas a través de sus diseños para habitar en casa, lo que hace Lake Berea a través de sus objetos de los Alberts es transformar nuestra vida cotidiana a través de la mirada respetuosa y generosa que nos enseñaron a tenerle a eso, a lo cotidiano. Este pequeño libro es un gran homenaje al cuadrado. Muchas gracias por la transformación, gracias por invitarme y reconocerlo. ¡Ay, wow! Muchas gracias, Uziel. La verdad es que ayer que repasaba otra vez las páginas del libro y volví a leerlo con otra mirada, porque muchas cosas en relación a los Alberts creo que han pasado en México o relacionadas con México o con los propios Alberts del 2017 para acá, por lo menos a nivel público, ¿no? Tuvimos pues la oportunidad de ver, por lo menos por unos meses aquí en México, reencontrar el tapiz de Annie Alberts que llevaba perdido tanto tiempo. En la exposición reciente del MOAC pudimos ver uno de los butaques de Joseph Alberts y entender cómo Clara Porcet y México, el territorio mexicano, fueron tan importantes para él. Y recorrer otra vez el libro con esas imágenes y estos retratos íntimos que ustedes hicieron, ¿no? Y cómo narran cada uno de estos objetos y cómo cada objeto y el retratar y volver a poner cada objeto en un cierto contexto, de alguna manera les va dando una cara distinta a estos dos personajes. Ustedes narran desde, ¿no?, la convivencia con el personal de la fundación, pero además recorrer los espacios, ir a visitar la casa donde vivieron, ¿no? Me estaba riendo porque me imaginaba perfectamente a la señora de bienes raíces abriéndoles la casa para que ustedes la vieran, ¿no? Y ustedes tratando de recorrer, imaginarse si ustedes vivieran ahí, pero también, ¿no?, cómo vivieron ellos ahí en esa última etapa de su vida. Entonces, quisiera que esto que estaba hablando Uziel de la vida cotidiana, pues fue un poco lo que ustedes hicieron, recorrer y tratar de construir estos retratos muy conceptuales, muy fragmentados, pero con unas caras cotidianas, con unas caras que nos muestran el arte de vivir, porque pues ustedes hablaban de abrir la bolsa de Annie Alberts y sacar su Kleenex con maquillaje y entender qué tipo de maquillaje usaba. Entonces, estas cosas que pueden caer en el fetichismo, ¿por qué no?, de personajes no tan grandes, pero que al final relata un poco lo que cuenta Uziel, el arte de vivir y de vivir lo cotidiano, lo doméstico, que al final pues ustedes llegaron a entender esta parte doméstica y esta parte de todos los días, no los grandes artistas o el megarrelato, como bien dice Uziel,
sino las llaves de la casa y dónde estaban las llaves de la casa, ¿no? Y cómo esas llaves, que de alguna manera es un hilo conductor en el libro de decir, las llaves abren y abrieron muchas cosas, o la imagen de las llaves en este recorrer, pues la residencia, la memoria de los Alberts, el legado de los Alberts a través de su mirada. Entonces, que nos cuenten un poco cómo fue esa residencia y armar estos retratos sui generis asociados a la cultura material, no necesariamente a las grandes obras y al megarrelato, como dice Uciel, sino al maquillaje, a la tarjeta de crédito, a la bolsa, ¿no? A esas pequeñas cosas. Ay, bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por ese texto fabuloso. Sí, por favor, no les puede dejar para el archivo. Sí, gracias también por todo esto. Gracias por volver a leer. Sí, qué buena onda que te aventaste otra vez la hora de lectura y gracias por meterse en ese mundo que pues a veces nosotras pensamos que es el mundo que nosotras nos alimentamos, pero qué increíble saber que también ustedes son parte de nuestro mundo y que gracias a que ustedes también lo leen, esto se hace muchísimo más amplio, grande y con una comunidad en donde todos somos unos nerds que queremos saber más. Y que bueno, y que lo que queremos saber al final, y que creo que también ahí se conectan todos los puntos, tanto de lo que habla Uciel, lo que hablas tú y lo que nosotros queremos decir es que pues todos estamos hechos de estos pequeños momentos de intimidad, de estas cosas en las que vivimos, de estas cosas que nos hacen humanos y que nos hacen iguales, ¿no? Los grandes artistas con estos momentos así como tan lúcidos para llegar a soluciones increíbles, a nuevas propuestas, a maneras de entender el color, el textil y demás, pero también al final, ¿no? Esto es un poco lo que nos distancia de ellos, pero estas cosas comunes y cotidianas son los que nos acercan a ellos. Para nosotros fue increíble la oportunidad de vivir dentro y cerca del archivo de los Alberts, porque primero no sabíamos qué íbamos a hacer, no pensábamos que íbamos a hacer nada, pensábamos que íbamos a ir a descansar a un bosque, pero pues nuestra curiosidad y nuestra insoportable necesidad de buscar y de escuchar los susurros nos llevó a meternos de una manera que al final acabaron siendo 2 residencias, lo cual también fue bien interesante. Sí, y de alguna manera como que los archivos nos atrapan desde el principio que empezamos a trabajar hace 17 años, nos atrapan, es decir, nos invitan a hacer estos archivos, nos metemos al archivo y bueno, pues como ustedes saben, nos metemos hasta el lodo, hasta que te salpica, pero ese salpicar también te enseña, te da como todo ese sabor de que los archivos están hechos de gente que realmente, ¿qué es lo que quieren guardar, no? Annie tuvo la oportunidad, varios años después de que muere Joseph, de qué destruye, qué conserva, y nosotros eso, es fascinante eso del archivo, ¿no? Porque cómo lo planeas, ¿no? Cuando tú tienes un papel y vas de viaje y dices, ¿lo tiro o lo guardo? O compras algo en una caja y dices, ¿la tiro o la guardo? Será interesante para nuestro futuro, dirá más cosas sobre nosotras. O sea, el archivo es una constante que está en la memoria, ¿no? En la memoria de nuestro trabajo, en la memoria de nuestra vida, en la memoria de lo que hacemos todos los días. Claro, y que poco a poco también nos fuimos metiendo de tal manera, o ellos nos fueron metiendo, o encontramos un eco de ida y de regreso, que al final acabamos entendiendo que el café con el que tomábamos, las tazas con las que tomábamos el café en la mañana, eran las tazas que usaron Joseph y Annie. Y las dos así de, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, ahí ya fue así como... Estamos metidas dentro de la taza de café y aquí está Annie, ¿no? Y aquí está Joseph. Y eran preciosas, ¿no? Eran como de una porcelana blanca. Y nosotras tratábamos de preguntar, ¿existen las 6? O sea, ¿la dividen entre las 2 casas? ¿Hay unas guardadas en el archivo? No, les tocó la suerte de que justo en donde está la silla original, están las otras sillas y les toca vivir con las tazas. Pero, y así de... También creo que lo fascinante de los archivos es también quiénes son los archivistas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que trabajan detrás de bambalinas? Porque muchas veces conocemos la obra de los artistas, decimos, wow, qué idea, qué simple, cómo podía hacer eso con tan poquito material, cómo se le ocurrieron estas ideas después de tanto sufrimiento de la Guerra Mundial. Y de pronto conoces a Brenda, que lleva ahí 32 años y conoció a Annie, y conoces a Nicholas Fox Weber, que lleva ahí, es como o sea, son bibliotecas andantes de esta información que ellos son los que las conservan. Entonces,
mientras más puedas extraer de ellos, Claro, pues más lechita vas a sacar y más quesito vas a hacer. totalmente. Pero hay una cosa también que me pareció súper interesante porque es estos objetos cotidianos que mencionaba Uciel, la máquina de escribir, ¿no? Que tiene un par de fallas y entonces esas fallas que implican, y esos cuestionamientos que ustedes se hacen, ¿no? Esas fallas implican que esas 2 teclas ellas las usaban mucho, o por ejemplo estos dibujos del final de la vida de Annie que revelan un poco ya su vejez, ¿no? Y cómo el trazo ya no era el mismo y ya no dibujaba y ya se ve. Y ahí hay una conciencia de archivar pues el deterioro también, ¿no? Porque ella, como ustedes dicen, tuvo varios años después, más de una década después de Albers, de Joseph, pues de decidir cómo iba a ser ese legado y ya de la mano de Nicholas Fox Weber y de Brenda, ¿no? Ya construyendo un legado para la posteridad. Y eso me quisiera que hablaran de eso, de cómo su mirada curiosa, ¿no? O sea, de cómo cómo acercar su mirada a esos objetos para después plasmarlos en la cámara, cómo escoger esos objetos y no otros, porque el tipo de fotografía que ustedes hacen implica edición y no la edición en el cuarto oscuro, si es que todavía existe, ¿no? Esa metáfora del cuarto oscuro, ni en la computadora, ni en el Photoshop, sino editar en el momento que están viendo el material antes de incluso tomar la foto, de abrir, ¿no? De hacer clic. ¿No? Implica dejar cosas fuera, seleccionar eso porque les interesa, ¿no? Porque sienten que después va a haber una cierta mirada y podrán contar una historia. Cuéntenos por qué elegir esos objetos. Ya hablaron, sí, de lo cotidiano, de lo doméstico, pero ¿por qué de pronto elegir, ¿no? O sea, ya Annie hizo evidente su deterioro, ¿no? Pues por la edad, ¿no? Pero ¿por qué seleccionar eso y no otra cosa? O sea, este proceso de edición antes de la toma fotográfica. Buenísima Bueno, pues, pregunta. Sí, es una pregunta difícil, porque es como casi también como explicar cuándo sabes que ya acabaste, ¿no? O sea, cuándo empiezas y cuándo acabas son 2 maneras como muy extrañas y muy difíciles emocionalmente. Creo que lo primero que nosotras hacemos es que nos dejamos seducir por los objetos y nos dejamos seducir mucho por la estética y un poco como por algo que nos atrae. Como un feeling, algo así algo, como... Hay algo. Hay objetos que están como muertos, digamos, como objetos que no tienen vida, y hay objetos que sientes como, no sé, digo, voy a parecer esotérica, pero que tienen una vida per se, o que tienen como una allure que te está diciendo, hey, no me olvides. Porque de alguna manera nos hacen preguntas estos objetos mismos, ¿no? que no está como desplegada toda su cosidad, casi por decirlo. O ¿no? que si los observas, o sea, que está ahí, ¿no? Ahí está la máquina de escribir, pero de que de pronto la volteas a ver y así como de reojo y así, ¿por qué me estás llamando? ¿Qué me quieres decir? Y de pronto, ay, tienes un crack, ok, estás interesante, pero es que estoy haciendo otra cosa. Me estoy enfocando ahorita en las frasecitas que cortaba del periódico, ¿no? Porque hay otras cosas que no metimos en el libro porque el libro no podía ser de 800 hojas, ¿no? Y también el editor de Rutger Fuchs y Karen Stein también. O sea, fueron también como de no pueden meter todo, porque todavía hay cosas que les podemos platicar. Hay más de lo que han visto, hay más personal, hay más intenso, hay más interno. O sea, también descubrimos ropa de Annie que le cabía perfecto a Francisca. ¿Y cómo se las dejan poner? Sí, me probé me quedaba perfecto. Las faldas no. Parece esta escena, parece esta. Entonces sí. Hay una cosa que es importante y esa es como esta, hay como una atracción directa a ciertos objetos, a ciertos momentos, a ciertos trazos. Y como dices tú, somos muy fetichistas, o sea, entre más pasa el tiempo, más así como que entre más canas te salen, dices, güey, ya tienes que aceptar quién eres, y eres bastante fetichista, sí somos bastante fetichistas, y creo que
eso también tiene como un gran sabor porque pues, el fetichismo es algo que está vivo, que tiene cosas, se alimenta, tiene nuevas raíces de cosas que quizás podemos ver por arriba, pero que si le ponemos un poco atención, sí, hay más. Hay muchísimo más, más profundidad, y creo que por eso también las dejo ahí, para que también nosotros, como vivos, podamos ver las cosas de los muertos. Totalmente. O sea, le hablabas un poco, tú como formador de nuevas generaciones y como además fundador o del equipo fundador de una escuela de diseño, o sea, de esta preocupación por una educación del diseño o del arte, ¿no? De la estética, que fue lo que mencionaste al principio, esta accesibilidad de lo estético. Pero a mí lo que me resulta como súper interesante es que la accesibilidad de lo estético que forjan Joseph y Annie Albers, ¿no? A través de sus miradas y del tipo de obra que hacen, la viene a recalcar la mirada de Leigh Berea, porque es lo estético a través de estos objetos cotidianos. O sea, como editor que eres, porque, o sea, sí, haces libros, pero al final, o sea, formas libros, pero al final tu mirada edita. ¿Cómo ves o sea, este libro y esta mirada de Leigh Berea, que también has trabajado mucho con ellas, desde lo cotidiano, desde esta idea del objeto de todos los días, que es un objeto que no es monumental, que no está ni siquiera pensado para conservarse? Y de pronto el verlo en ¿no? Conservado en un archivo y luego en las páginas de un libro que relatan, ¿no? Una cierta experiencia, incluso emocional, pues hacen la experiencia estética y la experiencia formativa distinta, ¿no? Porque nos ofrece una mirada a la estética de estos personajes y al trabajo de estos personajes desde otro punto de vista. Sí, yo creo que esto que mencionas es esta parte como de backstage, ¿no? Que me parece fundamental que lo podamos entender, ¿no? O sea, yo veo esto, o sea, estas hojas donde Joseph hace las pruebas que sientes así el brush stroke, ¿no? O sea, que cómo está probando estas partes para después llegar a lo que todo el mundo conoce de sus trabajos, ¿no? O sea, para ver o sea, todo esto, todo lo que hay atrás de este homenaje al cuadrado Que tienen atrás de ustedes, by the way. Exactamente, ¿no? Esta parte de que habla de toda una exploración, hacia una vasta exploración, que nada surge de lo gratuito, ¿no? Que no hay una aparición espontánea, ¿no? Sino que hay toda una reflexión que vemos también, y sucede lo mismo también con estos dibujos en papel cuadriculado de Annie, ¿no? O sea, toda esta búsqueda, toda esta exploración, el estar jugando con el más igual de la máquina de escribir, ¿no? O sea, a mí me parece que es importantísimo estar mostrando siempre qué hay atrás de la mirada del artista, ¿no? Cuáles son los pensamientos, cuáles son las reflexiones, dónde está la búsqueda, ¿no? Yo sí quiero siempre hacer un énfasis en la parte del proceso, ¿no? O sea, el proceso para mí es lo más importante y siempre he pensado que la creatividad no está en la búsqueda de las soluciones, sino en la forma en que abordas el problema, ¿no? O sea, cómo desde la forma de abordar algo ya surge la creatividad. Entonces, yo creo que aquí se muestra bastante bien todo este trabajo, ¿no? Y creo que también con un ojo de dos chicas muy curiosas, ¿no? O sea, me las imagino perfectamente ahí, escuchando todo, ¿no? Removiendo todo, pero con esta parte también, con estas ganas de compartirlo, ¿no? También hay una parte muy rica que es la puesta en página, digamos, de las fotografías que hacen. O sea, vemos estas fotos de acá atrás, pero tiene que ser a fuerza esa perspectiva, ¿no? O sea, no serían horribles si fuera una fotografía completamente frontal, ¿no? Sí, horrible. La parte en que cómo hacen esta parte monumental de pequeños objetos, de los lentes o de todo, ¿no? O sea, y yo creo que
hay una parte también como muy rica en el libro que muestran esta parte del proceso de su residencia, ¿no? Cuando se están asomando así en una de las ventanas, ¿no? La travesura de sentarse en sus sillas y fotografiarse como ellos. Esta misma imagen donde ustedes se hacen este fotomontaje de estar compartiendo un momento con ellos, o sea, me parece una gozada, ¿no? O sea, yo creo que en esta parte, llevado a la educación, estar viendo este backstage que nos muestran en este libro, me parece riquísimo, ¿no? O sea, porque normalmente, o sea, sí es un lugar que se puede visitar, pero pues no está al alcance de todos, ¿no? O sea, yo sé que la Morgan Library en alguna vez enseñó estos bocetos de Joseph, pero fue una cosa como muy pequeña, muy íntima también a esta misma manera, sin gran difusión, y yo creo que es el único momento, aparte de este pequeño gran objeto, ¿no? Donde yo vi este pensamiento de Joseph Alberts con su trabajo, pero que de otra manera no se podría compartir, ¿no? Entonces, yo, o sea, sí aplaudo mucho que podamos tener la curiosidad de las chicas para ir a esculcar y que nos compartan a todos esta parte, ¿no? Esta parte de que se ve, digamos, o sea, de una manera más vulgar, pues que estos dos artistas sí arrastraban el lápiz, ¿no? Claro. Y que borraban. Y que lo hicieron por mucho y con mucho papel, ¿no? O sea, una cosa que me gustó mucho, y quizá viéndolo con otra mirada después de lo que ha pasado en estos años desde que hicieron la residencia y de lo mucho que hemos hablado, y hablando un poco de lo que decía Uziel, de esta educación también, formación visual, ¿no? Finalmente Uziel y yo también, ambos somos educadores, pero es este acercarse de manera irreverente a los archivos, ¿no? Y entonces te permite descubrir otros personajes que son personajes comunes y corrientes, que se enfrentan a distintas formas de habitar y a la vida cotidiana, y que tenían una tarjeta de Sears, y que tenían unas llaves, y que perdían las llaves, y que no utilizaban un Kleenex para limpiarse el maquillaje, y lo guardaban en su bolsa, y no se daban cuenta que lo dejaban ahí por años, ¿no? Como sucede a la gente común y corriente. Entonces, esa parte que ahora mencionaba Uziel, de ustedes hacerse los fotomontajes y tener, pues sí, el descaro de sentarse en sus sillas y recrear estas imágenes, es como hacer a estos personajes que de pronto son dos titanes cercanos. Y esa parte se agradece, ¿no? Porque el archivo finalmente es para trabajarse y para leerse desde muchos puntos de vista. Y creo que esta irreverencia que también relata un poco el libro, porque el libro yo no dejé de verlo como una suerte de bitácora de viaje o bitácora de la residencia, de decir, día 1 hicimos esto, día 2 tuvimos que ir a este lugar, conocer estos personajes, día 3 tal cosa, y como acompañarlas a través como dice, de este pequeño gran objeto en esta residencia, ¿no? En este viaje que fue reconocer estos personajes desde el punto de vista cotidiano. Que luego no pensamos que, siempre estamos pensando que estos, ¿no? Personajes están pensando cosas inteligentes y no tomando café. Y esa parte me parece muy interesante y quisiera que hablaran un poco de eso, porque creo que su trabajo, esta idea, siempre hemos tenido esta idea, o por lo menos es lo que se ha reflejado en los museos, ¿no? La modernidad como el gran relato, ¿no? Y nunca se habla de que la modernidad también estuvo hecha desde lo cotidiano y que mucho de lo que se produjo, como lo que ustedes tienen atrás, fue para utilizarse en lo cotidiano y para mejorar el entorno de lo cotidiano. Llámense tazas, llámense, ¿no? Esas piezas. Entonces, hablar de esta idea de su modernidad cotidiana, porque ustedes fotografían casas, maneras de vivir, y no necesariamente grandes monumentos, ¿no? Y aquí fue irse incluso a lo más pequeño, al objeto más pequeño, al lente, ¿no? Ofrecernos una mirada distinta. Entonces, hablar de esa cotidianidad y cómo la modernidad
de alguna manera, no apostando por el gran relato, ha dejado de lado la cotidianidad y al final la modernidad, ¿no? Desde que se planteó en un principio, lo que buscaba era mejorar esas formas de habitar, ¿no? Totalmente. Yo creo que una de nuestras pues pasiones y pulsiones es en nuestro ser rebelde y curiosas, es un poco que nos aburre de repente esta historia que nos cuentan los libros ultraacadémicos, acartonadísimos, que te hablan de las grandes ideas, que te hablan de la monumentalidad, que te ponen la foto heroica, que te ponen la obra final, y en donde siempre eso a nosotras nos rechaza, nos echa para atrás, nos hace sentir que pues ya mejor aviéntate del puente porque nunca vas a llegar a hacer algo así de increíble, ¿no? Y sin embargo, cuando te acercas a ver estas cosas y cuando ves también cómo están hechas sus fallas, sus momentos, sus procesos, te acercas, te sientes muchísimo más, casi como en una reunión, mucho más de amigos, en una cosa en donde la academia puede decir lo que sea, pero ellos estaban pensando con su pluma y su lápiz y su, ¿no? Y su óleo y su acrílico. Y entonces para nosotras eso es como un poco nuestra emoción al entrar a los archivos, al cambiar o buscar una mirada personal e íntima, lo mismo que hacemos al fotografiar la casa del arquitecto Luis Barragán en las noches de luna llena, ¿no? Ya vimos el color, ya vimos la geometría, pero ¿cuándo habíamos visto el silencio y la soledad del arquitecto, ¿no? Pero al final, esa es su intimidad. Para nosotros es un poco eso, es quitar la distancia, es acercarnos en lo que podemos acceder, a donde podemos entrar y cómo podemos entrar a ello. Y también creo que los grandes facilitadores son nuestras cámaras, ¿no? Es esta elección de cámaras para cada proyecto, creo que eso es lo que le da también un toque de personalidad. Es decir, si yo veo estas imágenes con una óptica diferente, se va a ver diferente. Pero es como dialogar con la óptica correcta para poder decir y narrar la historia. Sí. Entonces es como siempre un ir y venir, como muchas cosas de Annie tienen muchísimo tiempo y entonces las dos nos quedamos así como mantis sin movernos para que salga ese pequeñísimo detalle que de otra manera si no le das tiempo no se ve cómo cruza y cómo viaja el hilo, ¿no? Entonces se ve plano. Entonces también es esta cosa como de la modernidad también nos enseñó a ver la perspectiva, ¿no? Cómo las cosas se pueden ver más profundas o más planas. O ahorita estamos acostumbrados como en un iPhone que todo se ve como igual, pero pues a veces se vuelve aburrido, ¿no? Es como nos da una misma imagen de algo. En cambio, cuando puedes empezar a cambiar la perspectiva, te empieza a transformar el cerebro como, wow, podemos ver aquí, ¿no? Digo, creo que con Uciel, que hemos trabajado varios proyectos, él ha visto este acercamiento a estas diferentes perspectivas y creo que eso es algo que te emociona mucho y que tú encuentras cosas que nosotros no vemos de nuestro propio trabajo. Y en ese mismo sentido, creo que ahí es donde para nosotras la fotografía, digamos, salta a ser un retrato, porque es un punto de vista a una documentación, ¿no? Es exactamente en ese punto en donde nos apoderamos de distorsionar, de enfatizar, de deformar y de realmente dar el punto de vista que nosotras tenemos ante cada uno de estos objetos. Porque siempre te precuestionas así de dónde le pones el foco, porque el foco es lo más importante, ¿no? ¿Dónde llevas tu mirada a que se meta ese punto? Así como que aunque seas fetichista, pero ¿cómo te obligo yo como sí, claro. Nosotras, cómo te llevo yo a ti o a ti para que realmente digas, uff, eso me encantó, ¿no? Y entonces ese momento del uff, que es el momento que es el wow de la foto. Y por eso también es que, por lo menos en esta serie, el uso constante del corcho como un fondo es súper interesante y es importante, ¿no? Porque no es la frialdad de un fondo blanco, de un fondo negro, que lo hace como más, ¿no? Como todo mucho más, digamos, los colores se ponen vivos y demás. O sea, para nosotras tener un fondo que es algo vivo al final, que es el corcho, y que es este objeto, es este material que usas como para, de una manera, como decías tú, bastante irreverente, ¿no? Que usas para poner ideas, quitarlas y demás. Una vez más, sentimos como que nos acerca a este proceso y a esta manera personal de decir,
esta es la manera en la que nosotros vemos a estos artistas. En paralelo al libro que nosotros hicimos con H. Kansi, del que hablamos ahorita, se hizo otro por Fiverr, en donde hay muchos objetos parecidos, pero como son estos objetos frontales, casi como perfectamente cuadrados. Ni parece el mismo objeto. Ni se parece, o sea, ni parece. Pero eso es algo que ahora mencionaron ustedes dos y que me gusta que hayan mencionado esa palabra que ya no existe o que está a punto de desaparecer, que es fotografía. Porque son fotografías, no es imagen. No estamos hablando, ustedes trabajan desde la parte análoga, ¿no? Y lo mencionan ahí ustedes además son coleccionistas de cámaras, coleccionistas de films, ¿no? Y de pronto ver estas fotografías, ¿no? En el estricto sentido de la palabra y en el estilo antiguo. No un registro, no es un registro, es una fotografía, ¿no? Que está mostrando una imagen, que está mostrando un objeto y que ese objeto toma una cierta vida, ¿no? A partir de la mirada de ustedes. Y entonces me gustaría que hablaran un poco de eso, de esa idea de la fotografía, que además, digo, hoy estamos otra vez en una pantalla plana, ¿no? Después de 2 años de pandemia, como dicen, estamos acostumbrados al shot on iPhone, ya, a ver todo a través de la lente de nuestro teléfono, y esa calidez y esa profundidad que tiene la fotografía con película, ¿no? Y que implica luz y que implica pensar en ciertas condiciones de trabajo para poder, ¿no? Para que ese objeto, como ustedes dicen, no sea el objeto frontal, sino que tenga cierto cuerpo y cierta profundidad, como tienen esos dibujos, esas pruebas de color que mencionaba Uziel. O sea, podrían haber estado todas en una misma plana, ¿no? Casi como, ¿no? Como pequeñas fotitos, y al final se convierten en objetos, ¿no? Esa cosa que es bidimensional se convierte en una cosa tridimensional que registra no solo el tipo de brochazo, sino la profundidad de los colores ¿no? que está viendo Joseph a través, ¿no? A través de su mirada. Entonces, que hablen un poco de eso, de la fotografía y del tiempo, porque no es nada más meterse, abrir un cajón. O sea, estas fotografías, preparar la toma lleva tiempo, a pesar de que ustedes son rápidas y paparazzas, pero hay como muchas condiciones, como la luz, como el tipo de film que usaron, lo decía Carla, el tipo de cámara, que hablen un poco de esas condiciones técnicas. Bueno, eso es un tema interesantísimo. Esperemos que no nos tardemos aquí 2 semanas hablando de ello, porque es de las cosas que más nos encantan. Nosotros cuando platicamos o cuando formulamos o cuando soñamos en un proyecto, hay muchas cosas en las que nos enfocamos, ¿no? Por un lado es qué es lo que queremos decir y la otra es cómo lo queremos decir. Y ahí empiezan una serie increíblemente abstracta de conversaciones acerca del tipo de cámara. También creo que es increíble porque, bueno, pues ahorita, por ejemplo, hemos optado en los últimos años de hacer una especie de híbrido, como para, o sea, sí hacer ciertas cosas con película, pero otras cosas que decimos, bueno, es que esto aquí nos vamos a clavar y nos tenemos que meter en detalle, por ejemplo, con Ani, cuando nos dimos cuenta que era, pues, psicodélica en ese tipo de ondulaciones que te metías y decías, hijo, es que Ani no está hablando nomás de algo plano, ¿no? Se está hablando de unas ondulaciones y nos está metiendo a un nuevo mundo de tejido casi precomputadora. O sea, Ani también, sí, nomás. Y cuando puedes usar le puedes hacer un híbrido, que es lo que estaba hablando, que es usar un back digital con cuerpo análogo, que es lo que estamos haciendo mucho. Metes grano, porque metes lentes sobados a mano. Metes unas ópticas finísimas que no se pueden hacer con plástico y no se pueden hacer porque se pulieron cada plano de elemento de vidrio fue sobado a mano. Y creo que algo muy esencial en nuestra práctica es que somos amantes de las cosas hechas a mano. Tenemos un respeto máximo a las cosas de la gente que tenía esta capacidad de crear algo que hoy en día ni siquiera se cuestiona a la persona cómo se logró, ¿no? Pero cuando lo ves a detalle dices, ¿quién hizo esto? ¿Cuánto o sea, ¿no? Entonces, todas estas partes en donde lo
lo análogo se mezcla con tu digital, es una constante en nuestra propia vida. Entonces también en este híbrido, una de las cámaras que más usamos y la que está hecho casi todo este libro, es una cámara con fuelle, que es un formato medio 4x5, grandote. Se llama Linhof Master Técnica. Y esto te permite que en el fuelle tú puedas deformar y darle énfasis, subir, bajar. Y esto es donde el tiempo importa, ¿no? Porque el plano deja de ser plano, deja de ser un punto de vista, sino el punto de vista tú lo puedes modular a partir de mover las verticalidades grados, 30 grados, 30 grados, para arriba, para abajo, tilteado para enfrente, tilteado para atrás. Y entre más nos metemos a este mundo de tilt shift, no para usarlo para hacer las cosas heroicas, sino para usarlo para poder decir más profundamente por qué es importante lo análogo. Claro, y por qué es importante esta parte, este gesto dentro de esta imagen, ¿no? ¿Por qué darle énfasis a la escritura, al momento en el cual Está usando el óleo, liquid paper. ajá, o el óleo Se chorreó. ¿no? Es absorbido por el papel? Pero esto es con esta precisión de estos equipos que puedes ir moviendo. Entonces nuestras pláticas son loquísimas porque empiezan con la cámara más el lente, más la cámara con el lente, más la cámara con el adaptador del lente del no sé quién, más la cámara con el adaptador del lente, del tripié, del flash, más la cámara con... Y así es, al rato es... Sí, o de pronto ya salió el adaptador para ese lente que teníamos en la colección y ya lo podemos usar. Vamos a ver su óptica. Uh-huh. ¿No? Es boom, ve así esto, wow, ok, ¿cómo podemos usar esto? Ah, mira, yo creo que no mucho de Bellas Artes está hecho así, también el proyecto que hicimos sí, de poder hacer este zoom, de poder acercarnos, de poder luego medir. Entonces también, ¿cómo podemos ampliarnos en un mundo que también es muy joven? Digamos, la fotografía es muy joven. Demasiado joven para matarla también. Entonces, es esta necesidad de no dejarla morir y de usar lo más posible de equipos para que también en nuestros proyectos no tengan una solución parecida, ¿no? Y cada uno tenga una cosa que lo empuje hacia una intención, que casi siempre también va de la mano con la parte conceptual, digamos, ¿no? En donde si el énfasis es el grano, es el detalle, es la monumentalidad, es lo rápido, es lo inmediato, ¿no? O sea, se van conectando estos pequeños puntos. Y también tenemos un cuarto oscuro, entonces también estamos muy cerca de lo análogo en el sentido de que nos metemos, lo trabajamos, lo tenemos vivido, traemos el olor presente. Entonces también, pues mientras vas trabajando y como traes esto como muy aquí, pues también te va alimentando estos, ¿no? Tienes sí, estas... exacto, como el proyecto de la cámara Mamut, preciso. Y para nosotros también en esta, digamos, como intención e importancia de la técnica fotográfica, nosotros toda la vida preferimos trabajar sobre la toma, entender bien el encuadre, entender bien digamos, la intención de la imagen y desde ese momento solucionarla, al luego tener que estar haciendo sí. procesos de Photoshop. Importantísimo, porque como somos esas fotógrafas análogas del pasado, cada encuadre, sí. 1, 2, 3, 4, se basa, vemos perfectos esos puntos, clavamos la mirada, porque no va a haber retoque de Photoshop, nada de que al rato lo retoco, al rato sí. Invento esa imagen, al rato le doy foco ahí. No, o sea, la imagen está dada desde la concepción al producto final. Y eso para nosotros es fundamental y es interesantísimo y ese es el gran reto, ¿no? Nosotros decimos que trabajamos luz con luz y tiempo con tiempo. Y amantes de la realidad. Absolutamente. Bueno, pero también en esta realidad que está, que se ciñe a nuestra imagen mental, más allá de la realidad que nos proporciona digamos, obvio. como el input exterior, ¿no? De alguna manera. Otra cosa que no pude dejar de pensar cuando me invitaron a esto, dije, bueno, hay muchas similitudes hace meses. No podía dejar de pensar en Joseph y Annie como pareja, como binomio, y ustedes como pareja, como binomio. Y para mí fue una sorpresa que quizás lo sabía, nunca lo había analizado, que el único proyecto en el que realmente realizaron juntos, y ustedes lo mencionan al principio del libro, son unas tarjetas navideñas. Y cómo, en efecto, o sea, cuando ustedes mencionan eso y empiezan a hablar de quién contesta esas tarjetas y quién era la lista de personajes que recibían esas tarjetas,
no puedo dejar de pensar, bueno, en que cada uno tenía su propia avenida estética, ¿no? Trazó su propio camino. Seguramente tenían estos diálogos como el que nos están contando ustedes, pero cada uno tenía un camino muy individual, ¿no? Y una búsqueda estética muy específica. Sí quisiera que nos hablaran de esas tarjetas navideñas, de las firmas, porque esas firmas, ¿no? Hablan de todos estos personajes que ustedes han estado retratando, que han estado persiguiendo en sus viajes, ¿no? ¿no? Múltiples series fotográficas. Estaban ahí las firmas de estos personajes, las direcciones de estos personajes, y es, ¿no? el único rastro de realmente un trabajo conjunto que fueron estas pequeñas tarjetas navideñas que son una cosa muy íntima, muy dirigida a gente cercana, y es entender este círculo que, ¿no? que como decía Uziel, empieza quizá en la Alemania de la Bauhaus, continúa en Black Mountain, después ya en Yale, en Connecticut, y entender esta pequeñísima acción, no lo grandilocuente, sino de una tarjeta navideña, y entender cómo, ¿no? estos dos personajes que vivieron juntos no sé cuántos años, más de 50 años, fue su colaboración, ¿no? Sí, pues sí, nosotros lo primero que nos interesaba saber, obviamente pensábamos que había muchísimas cosas que habían hecho en conjunto, ¿no? Que tenía que haber, no sé, como cosas... O cartas. Algo, ¿no? Digo, ya había muchas cartas muy bonitas y demás, pero a la hora de realmente entender que era ese momento del año en el que juntaban las dos mentes para hacer algo que como pareja, como familia, como la manera en la que también ellos se describían es un culto de dos. ¿No? Este culto de dos, cómo mandaba este greeting de Navidad, nos pareció de como una cosa como una sensibilidad preciosa, porque aparte, pues son blanco y negro, no son nada como con esta estética navideña, ni mucho menos, son gráficas muy bonitas, son postales intervenidas. Más que la del 39, que es amarilla. Claro, pero es una postal como intervenida, súper bonita. Y entonces fue como esta manera de decir, mira, eso es lo único que nosotros no hacemos tarjetas navideñas. Creo que deberíamos de hacerlo. Y seguimos sin hacerlo. Es que no nos da tiempo. El año se nos pasa muy rápido. Creo que tendríamos que empezar a pensarlo en junio para lograrlo, ¿no? O sea, yo creo que lo que tenemos Francisca y yo pues, es algo bastante único, porque pues pasamos 24 horas juntas todos los días desde hace 10 y casi 8 años. Y creo que, pues... pensaríamos que toda la gente trabaja junto con las personas con las que viven, pero resulta que no, que es una cosa muy extraña, que aunque sean dos personas que trabajan dentro de la actividad, no precisamente se comunican en las ideas. Entonces, para nosotros es como bastante alien pensar que lo único que hicieron fueron eso y que es lo único que nosotros no hacemos. Al final, también. Uziel, quisieras, sé que ya va a llegar la hora, no sé cuánto tiempo más tenemos, pero quisieras... así como alguna reflexión para comenzar a cerrar y hablar pues, de todo esto, de esta colaboración, ¿no? De esta vida cotidiana y doméstica, ¿no? Que se refleja pues, en lo que nos cuentan Lake Berea, pero también en ese culto de dos que me encantó. Mira, yo creo que yo diría que lo que han hecho es la desobjetivación del objeto. Y que eso me parece que es importantísimo en su mirada, ¿no? O sea, en aterrizar el uso del objeto, o sea, cuál es la función del objeto y no el objeto como tal, ¿no? O sea, porque nos muestran esta cotidianidad de la vida de estos dos grandes personajes, ¿no? Y dos grandes personajes que se vuelven completamente... como si yo los conociera más para partir de su mirada, ¿no? Y creo que es importantísimo, ¿no? Importantísimo estar hablando también desde el punto de vista de educación, tanto tú como yo, sobre la desobjetivación del objeto, ¿no? O sea, que al final de cuentas no hay que estar trabajando en el objeto por sí, sino en la función de estos objetos, ¿no? Y lo que nos permite ver aquí en su exploración a través de lo que hicieron en su residencia, es mucho de esto, ¿no? O sea, es esta convivencia y con el uso de los objetos, ¿no?
y no como el objeto como tal, ¿no? Lo que ustedes hablaban del otro libro, es exactamente lo contrario de eso, ¿no? O sea, no es estar fotografiando el objeto como tal, sino, Sí, no es una documentación. sino el uso cotidiano de esto, ¿no? Y el hacer, ¿no? Y creo que eso es lo rico de lo que estás diciendo, porque en estos objetos son estos objetos que nos dan plática y nos dan como pie para que exista en esta cotidiana, así de, vamos a hacer esto, vamos a buscar otro, después te duermes y así de, las llaves, y sacan la bolsa y la bolsa nunca nadie la había visto, ¿no? Entonces así de, no sé si quieran meterse, yo nunca he visto nada dentro y nosotras, ¿podemos? ¿No? Y ya perfectamente sabiendo que teníamos como, también sabes, que empiezas como a saber qué tiempo tienes, como que si tienes que actuar rápido, si alguien te lo va a sacar con guantes, si esas cosas las vas a poder hacer tú a tu tiempo, o sea, porque también todas estas cosas tienen sus propios tiempos, sus propios ritmos, como la vida misma. Y hay cosas que son para ti y hay cosas que no son para ti. Y hay veces que pues tienes que dejarlo ir, ¿no? O abrazarlo. ¿Qué han leído previo a su viaje? Habían leído, visto mucho sobre Joseph y Annie Albert, sus vidas, sus trabajos, sus viajes. ¿Qué aprendieron después de ver hasta sus calzones? ¿No? ¿Qué aprendieron distinto? Es que hasta los calcetines, tenemos hasta las fotos de los calcetines que no les enseñamos. Y las corbatas. Y las corbatas. Mira, yo creo que la verdad, cuando llegamos teníamos un conocimiento así y salimos con un conocimiento así, pero hay un mundo de cosas que obviamente faltan por conocer. Y también conocimos a sus papás, ¿sabes? También leímos las cartas de los diarios. Y los diarios, las cartas, y entre más pudimos, pues más íbamos leyendo, y pues a verdad nos encanta leer, entonces pues era así como de, se nos ocurría algo así como, oye, ¿y la mamá cómo llegó? ¿Y qué creen? Que la mamá el papá murió en Cuernavaca. El papá de Annie está enterrado en Cuernavaca. Es uno de los descubrimientos que hicimos ya como al final, ¿no? Entonces también era como, qué increíble, porque a veces pensamos que, en realidad pensamos, que estas personas nos buscan como para, oye, cuenta mi historia, porque, ¿qué crees? Nadie como que nadie la ha visto, ¿no? O sea, parezco que hago nada más esto. Bueno, el resultado final. El resultado final, y como dice, y no, yo soy un proceso de emociones, de cambio de vida, de vivir en la Bauhaus, de perder el sueño porque me llamaron degenerado, me tuve que ir a vivir a Estados Unidos donde no hablaba el idioma. Annie lo aprendió muy bien, pero Joseph no tanto. Annie, una mujer increíble porque escribía para poder hablar, y luego Joseph pues aprendió haciendo clases, ¿no? Y teniendo fans a estos, imagínate la diáspora de ellos, ¿no? De educar a todas estas personas que hoy también nos vemos en los museos y también son el modernismo que conocemos, y que, no sé, imagínate que también eran amigos de Buckminster Fuller y de Gropius. Claro. Y creo que al final una de las grandes, digamos, regalos que nos dan es que se puede crear con poco, que lo que importa es el poder de la mente y de las ideas, que no necesitas las grandes infraestructuras para hacer las grandes obras. Y también nos dieron el poder de saber que nuestro país es un país chingón, y que México lo visitaron muchas veces y los inspiró y que entre más piensas en México, más te das cuenta del color y cómo influyó el color en la vida de Albers y cómo estas fachadas se metieron en sus cuadros, pero también en el textil de Annie. Y también entonces así como también es como wow, porque estos alemanes nos están enseñando un orgullo mexicano que no conocíamos. También, bien dicho. Digo, esa creo que es una de las cosas más maravillosas de los Alberts, que no es que México no es que ellos fueron importantes para México, sino México fue muy importante para el desarrollo de su mirada. Y eso me parece que ustedes también lo rescatan de alguna manera y lo mencionan en el libro. Y estos descubrimientos del papá de Annie muriendo en Cuernavaca, ¿no? El color de lo que mencionan, me parece que es muy importante, ¿no? Cómo aprender a ver también al propio país y nuestro legado y lo que tenemos aquí, ¿no? Desde las cosas más sencillas, ¿no? Influyeron en su vida. Les abrió la puerta porque entraron por Veracruz. O sea, también ese como un país, los papás de Annie, ¿no? O sea, como
como un país tan increíble que también le abría la puerta a gente que estaba perdiendo todo, que estaba siendo excluido por unas razones rarísimas, y México los abrazaba y decía bienvenido, y ellos oían la música y contaban y narraban la música y los tacos y la comida y la gente y lo raro que era para ellos alemanes, ¿no? Entonces, también meternos en estos entretiempos y tratar de entender a nuestro país en otro tiempo, pero decir, güey, es que México está chingón. Otra cosa que les quiero preguntar, aquí ya me están pasando comentarios del público que nos esté escuchando y los voy a compartir, pero una cosa que me llamó mucho la atención es, Joseph era fotógrafo, Joseph tenía una colección de cámaras, y sabiendo que ustedes además coleccionan cámaras y están clavadas en qué aditamentos le pueden poner, que sean, ¿no?, de esta naturaleza híbrida, como nos explicaron, ¿cuál fue la reacción de ustedes? Medio lo comentan un poco en el libro, pero creo que ahí hay muchísimo material. ¿Qué estaba viendo Joseph? ¿Por qué usaba la cámara? ¿Qué veía a través de la cámara? ¿Qué registraba? Después, ¿qué plasmaba en sus obras a través de...? Porque me tocó recientemente dar con el libro de esa exposición maravillosa que fue Joseph Albers en México, que son sus fotografías. En México, la exposición que hizo el Guggenheim hace un par de años, que como dicen ustedes, una mirada de México muy singular y una mirada que nos revela a nosotros mexicanos que luego cosas que damos por hecho, ¿no? Esa exposición tendría que haber venido a México para poder ofrecernos otra mirada de lo que somos, ¿no? Absolutamente. Pero ¿qué veía en su cámara? ¿Qué curiosidad les dio Ahí en sus amamos. cámaras? No, es que aparte la manera en cómo edita y cómo corta sus fotos y luego cómo de ahí saca geometrías, ¿no? O sea, y este tipo de cosas, por ejemplo, que son súper bonitas, ¿no? Y es que él recorta de las hojas de contacto, digamos, Exacto. y como que hace sus dibujos de qué es lo que, no sabemos si es lo que le faltaba o es lo que, y cómo iba haciendo sus abstracciones a partir de las fotografías, ¿no? Eso nos parece una cosa entrañable y maravillosa. Y todos sus aditamentos puestos en una, o sea, perfectamente como alemán. Divino, ¿no? O sea, perfectamente como alemán, perfectamente organizado, el lente, el obturador, ¿no? Pero luego nosotros así como pero ¿cómo, o sea, cómo se sacaban esas fotos entre ellos dos? Porque hay veces que ¿quién le sacaba esa tercera foto? Ajá. O ¿quién le sacaba esa foto a Joseph? Porque tampoco se habla de Annie sabiendo usar estos aparatos, pero si está Joseph ahí, Annie tuvo que haber hecho la foto. Entonces también los medidores, ¿no? La cantidad de medidores que tenía para poder hacer su lucidial, la manera en que encontró en nuestras pirámides la geometría perfecta. Yo cada vez que los veo, cada vez que vamos al museo y que vuelvo a ver esas, la verdad es que se me pone la piel chinita porque digo, qué chingonería. Qué ¿no? manera de sintetizar el pensamiento, ¿no? Pero una de las cosas también que es precioso y que mucho se vio en la exposición de Albers en México, era como estas especies como de composites que él hacía con sus manitas en las hojas y donde ponía fotos de diferentes tamaños, ¿no? Y diferentes detalles. Pero hay fotos que son, o sea, una cosita así impresionantemente diminuta y que hacen esta narrativa casi como del viaje o del sitio arqueológico o de lo que sea que fuera la investigación en eso, ¿no? Y pues nosotros habiendo hecho Paparazza Moderna, que hacemos un poco como ese tipo de ir cortando fragmentos y composiciones, pues un poco nos sentimos como de wow, estamos llegando con unos abuelitos que no conocíamos, pero salimos de ahí transformadas. O sea, yo creo que la relación que hemos hecho íntimamente con ellos, así como lo pusimos en el libro, ¿no? O sea, cuando H. Kans dice, pues, ¿qué foto vamos a usar? Nosotras, la verdad queremos estar con ellos porque es que somos un viaje en el tiempo, nosotras y ellos, ¿no? Y nos han dado la oportunidad y nos han abierto todas las puertas para que nosotros nos metamos hasta la cocina. Uciel, algo para terminar. No, bueno, ya me da ganas de ir al espacio. Eso sí. ¿No? Hagamos un viaje. Sí, no, yo creo que también las conversaciones que surgieron ahí, ¿no? Con estos dos personajes, o sea, Nicolás como yo creo que de los más
gozadores, conversadores que yo he conocido, ¿no? Total. Y que hayan pasado un ratotote con, bueno, no qué delicia, ¿no? Sí. Qué delicia Sí, la verdad que sí. estar oyendo sobre esta época, ¿no? Y Brenda es una... Y Una el maravilla. chismerío, ¿no? O sea, Chismerío. porque sí era, o sea, yo me recuerdo del chismerío que salía de Nicolás, ¿no? Entonces, yo nada más de un par de días, pero ustedes de no sé cuánto tiempo estar ahí y conocer este otro lado de la historia, ¿no? O sea, creo que hay una parte muy rica que yo creo que nos los acaban transmitiendo de una manera muy exquisita en este libro, ¿no? O sea, yo creo que también el mismo formato del libro nos habla de esta intimidad, ¿no? Y de este descubrir, ¿no? O sea, yo aplaudo mucho que existan seres como ustedes, con esa mirada. Y nosotros también de ustedes. Siempre en la búsqueda, ¿no? No, la verdad que aquí todos somos, creo que nos llevamos muchos años juntos, club de fans, así, y que es algo muy hermoso porque de verdad, sin ustedes nosotros no seríamos las mismas personas y tampoco sin los Albers, ¿no? El retroalimentar es fundamental. Creo que también hay que decir que todos pueden aplicar a esta residencia como artista y también como escritor. Ajá. Entonces, residencia también está abierta y Ani quería dar esa generosidad para que pudieras pasar meses en silencio y pudieras tener esto que nos pasó a nosotras, esta transformación. Ella quería ser así de generosas con todos los residentes que van y pues creo que para cada quien es una experiencia distinta, pero creo que el que salga de una generosidad, eso es el ejemplo que hay que copiar, porque ser generosos es lo más hermoso. Pues aquí el señor José Clemente Dávila Ocaña, señor Dávila Ocaña, muchos saludos, dice, nadie puede conservar lo que no ama. Y hay una parte como, ¿no?, bien romántica, interesante de parte de lo que ustedes están conservando, es esa memoria moderna de personajes que van redescubriendo a través de, ¿no?, de sus lentes, pero también de estas historias cotidianas que me gusta muchísimo. La pregunta obligada, ¿dónde se puede conseguir ese libro? El libro se puede comprar en Hatchekans, en Amazon, en Amazon lo acabo de ver, 295 pesos y se los entregan en 3 días. Exacto, y está es el mejor precio de todos. También en la Fundación Albers, en Black Mountain College, en muchos pero pues sitios. práctico, sí, Amazon. Totalmente. Digo, no me gustaría decirlo, pero es una maravilla. No, pues ya saben, ¿no?, esta desobjetivación del objeto, pero un objeto súper lindo, muy bonito, que nos lleva pues por un viaje cotidiano de los Albers, de su entorno, de su cotidianidad, de su vida diaria, a través de la mirada de Lake Berea. Muchas gracias al Museo Amparo por abrir estos espacios. Muchas gracias. A ustedes también por seguir con esa mirada curiosa. Uciel, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, sin más, ya llevamos un poquito más de una hora. Agradecerles a todos ustedes que nos han seguido aquí en vivo en las redes del Museo Amparo y a Lake Berea, pues espero que pronto veamos una nueva exposición, un nuevo libro, un nuevo proyecto. Siempre trabajando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias por gracias, Anelina. Gracias, Uciel. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Museo Amparo. Gracias, Museo Amparo. Muchas gracias, Museo Amparo, también. Y gracias a ustedes, Uciel. Buenas noches a todos. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias.